Para sobrevivir necesitamos comprender a los demás y hacernos comprender. La comunicación es muy importante para difundir el conocimiento y la información entre la gente. En un sentido más profundo, comunicar es compartir un poco de nosotros mismos a los demás. Si damos marcha atrás en el tiempo y en la historia, de cómo la comunicación ha llegado a ser como la conocemos, veremos que se desarrolla a través de millones de años de giros y cambios evolutivos, de gestos a comunicación por medio de tecnología. Esta es la historia de la comunicación. Los inicios de la comunicación. Las primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos culturales, y posteriormente, al desarrollar algunas habilidades, el hombre primitivo se comunicaba con los demás a través de sus gruñidos, y esta comunicación se ha ido perfeccionando en el lenguaje y las distintas lenguas habladas por un determinado grupo social. Otro tipo de comunicación es por medio de las pinturas rupestres, dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. Esta es una de las manifestaciones culturales más antiguas conocidas en nuestra historia como especie, ya que algunas datan de hace más o menos 40.000 años, es decir, de la última glaciación planetaria. Estas ilustraciones están muy relacionadas con los petroglifos, esculturas y grabados de dicha época, pero a diferencia de muchos de ellos, se han conservado en muy buen estado a pesar de los siglos. Posteriormente, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura basado en unos iconos llamados jeroglíficos. Los egipcios utilizaron como soporte de escritura el papiro, compuesto por fibras de una planta junglosa del Nilo. Los papiros se enrollaban alrededor de un eje de madera formando los volúmenes. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Durante las culturas clásicas, el lenguaje y los alfabetos evolucionaron mucho. Los griegos consiguieron una evolución del alfabeto y compusieron grandes obras literarias y teatrales. El alfabeto que nos ha llegado a nosotros desciende directamente del alfabeto latino de los romanos, que extendieron por todo el occidente. Durante la Edad Media, la cultura sufrió un retroceso, pues fue una época marcada por crisis y guerras. En el año 1300 a.C., los indios americanos desarrollaron fogatas para comunicarse por señales de humo. Estas señales podían comunicar mensajes complejos y codificados de antemano entre atalayas o puestos de vigilancia para avisar de avistamientos enemigos o de cualquier otro asunto. En tiempos de los griegos, se utilizaban palomas mensajeras para transmitir los ganadores de los Juegos Olímpicos. Aníbal y Gengis Khan utilizaban estas aves para comunicarse con sus ejércitos. Durante el Imperio Persa de Ciro II, se conocen los registros de lo que fue un servicio de hombre a caballo que pasaban por puestos a recoger escritos destinados a otras ciudades. El primer imperio postal en el año 550 a.C. Se crea el heliógrafo en el año 57, un instrumento utilizado para realizar señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible. Fue utilizado en Roma para mandar señales a pueblos lejanos. Sin embargo, aún se usa para las señales de radio y otras ondas usadas para la telecomunicación. El 11 de mayo del año 868, hace 1153 años, el chino Wang He autorizó la impresión y distribución del Sutra de Diamante, el libro impreso más antiguo del que se tiene conocimiento, que se estampó casi 600 años antes que la Biblia de Gutenberg. En 1450, Johann Gutenberg, un joyero de Maguncia, Alemania, ideó un nuevo sistema de reproducción basado en tipos móviles. Las páginas se componían laboriosamente con pequeñas teselas por las letras grabadas en volumen, luego se entintaban y se transmitían a papel en la prensa. Perfeccionó las técnicas de impresión existentes, fundiendo en metal cada una de las letras del alfabeto por separado.
e ideando un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. En el año 1600 se implementó el lenguaje de señas, distinto para cada país. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes en 1605, el Nieuwe Tijdingen, iniciativa del impresor Abraham Verhoeven. La idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. El primer mensaje en el código Morse de puntos y rayas, enviado a larga distancia, viajó desde Washington hasta Baltimore el viernes 24 de mayo de 1844, hace 175 años. Fue la primera vez en la historia de la humanidad en que se lograba comunicar pensamientos complejos entre lugares alejados entre sí de manera casi instantánea. Louis Braille crea un sistema de lectura y escritura táctil para invidentes que lleva su nombre, basado en un método de representación que utiliza celdas con 6 puntos en relieve. El método Braille es, en la actualidad, el sistema de lectura y escritura punteada universalmente adoptado en los programas de educación de invidentes. Los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y su proyección Le Arrivée de un tren en Gare de la Ciudad, la llegada de un tren a la estación de la Ciudad, en París en 1895. Es considerada por muchos historiadores y críticos como el nacimiento oficial del cine. Los hermanos John y Charles Ericsson, junto a Frank Lundquist, diseñan el primer sistema de disco. En 1900, el profesor Michael Pupin patenta un sistema de bobinas, las que colocadas en serie con las líneas telefónicas mejoran las distancias a las que se podían colocar los teléfonos en 3 o 4 veces. Desde un laboratorio de Londres, un chico de Helensburgh, Escocia, exalumno de la Universidad Glasgow, o llamada Strathclyde University, logró un 26 de enero de 1926 emitir las primeras imágenes salidas de un aparato de televisión, mostrando la grabación de un amigo de su oficina. Actualmente, después de tantos procesos de evolución, podemos recibir información de múltiples medios, podemos comunicarnos con quien queramos, podemos investigar y aprender múltiples habilidades. La historia de la comunicación.